Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Arnold Christopher Jiménez García y el día de hoy voy a exponer en la unidad didáctica de crustáceos eh, sobre todo lo que hemos visto en todas estas semanas. Bueno, en la primera semana, en la semana 1, hemos visto las características generales de los crustáceos. Como bien sabemos, los crustáceos son extensos subfilos de artrópodos con más de 60.000 especies. Incluyen varios grupos de animales comestibles como la langosta, los cangrejos, los langostinos, los camarones y los percebes. Los crustáceos son fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las profundidades y en distintos medios, como el mar, el agua salobre y el agua dulce. Unos pocos han colonizado en el medio terrestre, como la cochinilla de la humedad. También los crustáceos son un grupo de los zoológicos con mayor éxito biológico, tanto por el número de especies vivientes como por la diversidad de hábitats que colonizan. Dominan los mares como los insectos dominan la tierra. En la taxonomía de esta especie tenemos que es del dominio Eucariota, del reino Animalia, del subreino Eumetazoa, del subfilo Eidizosa, del filo Arthropoda y del subfilo Crustácea. En la alimentación de los crustáceos, podemos decir que la alimentación de los crustáceos es mayormente carnívora, existiendo en algunas especies herbívoras. Dependiendo de su alimentación, pueden ser carroñeros, que son los animales que se alimentan de animales ya muertos en descomposición, de depredadores, que son los animales que cazan y matan a otros animales para luego alimentarse de ellos, los parásitos, que son las especies que se alimentan de otros seres vivos de distinta especie, viviendo en su cuerpo y pudiendo causarle algunas enfermedades o daño físico. De suspensívoras, estos animales únicamente se alimentan de materia orgánica suspendida en el agua. Este grupo se encuentra en los percebes o las bellotas de mar. En la clasificación de los crustáceos tenemos que se basa en la agrupación de esta gran diversidad de crustáceos en 6 tipos o clases fundamentales. Tenemos a la clase Branquiopodos, que son las especies de tamaño cuya cabeza tiene forma laminar. De los remipellos es un organismo que carecen de visión y habitan en cuevas profundamente de agua salada. De la clase Cefalocáridos, que tan solo incluyen 10 especies de crustáceos que habitan exclusivamente en zona bentónica. Los maxilopodas son de pequeños tamaños, con apéndices y abdomen reducidos. Muchos forman parte del zooplancton. La clase Ostracodos, que presentan un caparazón de bivalvo que les protege y son muy pequeños tamaño, microscópico a veces. La clase Malacostráceos es el grupo más numeroso, incluye a casi todos los crustáceos más conocidos como el grupo de los decápodos y los comúnmente conocidos como krill. Bueno, en las semanas 2 vimos acerca de las principales condiciones físicas, químicas y biológicas para el cultivo de crustáceos. Eh, Uno de los crustáceos que podemos hablar es del Palinurus elepas, que es la langosta. Esta es una especie de crustáceo de capo del infraorden Achelata, de caparazón espinoso y punzante. En la característica que tenemos de esta especie es que es habitual en el mar Mediterráneo, con caparazón con los lados casi paralelos, espinas supraorbitarias relativamente juntas, dejando un espacio en B, más cerrado que en el Palinuro mauritanicus. Tenolas cortas, coloración marrón rojiza, con un par de manchas amarillas grandes en los segmentos abdominales, periopodos, que son las patas, con líneas longitudinales claras hasta un centímetro de longitud. Eh, en el hábitat de esta especie tenemos que cavidades naturales en la parte alta de los ríos, preferencia por aguas estancadas o de lento movimiento. Su alimentación en el medio natural es omnívoro, oportunista, ya que se alimenta de animales y vegetales, tanto vivos como en descomposición, principalmente de detritos y zooplancton. En el ciclo de vida de esta especie tenemos que los huevos fertilizados permanecen adheridos al abdomen de las hembras, donde la incubación hasta su exclusión en crías bien desarrolladas no presentan estado larvario. Bueno, su madurez sexual se presenta entre los 6 a 12 meses de edad y su vida reproductiva puede durar de 1 a 4 años. En su morfología, la langosta de coloraciones azules, los machos se caracterizan por un parche rojo en el margen externo de la esquela, el cual se vuelve más prominente con las mudas sucesivas.
En los parámetros físico-químicos tenemos que en la temperatura su grado mínimo es de 12 grados centígrados, el máximo de 34 y el óptimo es en 26 a 29. El oxígeno disuelto es de 5 miligramos por litro. En el pH es de el mínimo de 6.5, el máximo de 9 y el óptimo es de 7 a 8.5. En la salinidad por UPS en el mínimo es 0, en el máximo es 12 y en el óptimo es 0. La ventaja de esta especie como cultivo tenemos que tolera altas temperaturas y relativamente bajas concentraciones de oxígeno disuelto, tolera condiciones de cultivo altas densidades y se considera como langosta no excavadora. Pueden crecer hasta 56,7 a 113 gramos en 5 o 6 meses, aprovechando los meses cálidos. Tienen gran talla potencial, un alto porcentaje de carne útil, tienen múltiples desoves anuales y alta fecundidad. Carece de comportamiento agresivo y no es excavadora. Crece bien a temperaturas comprendidas entre 28 y 30 grados centígrados. Bueno, en la semana 3 vimos sobre la reproducción de los crustáceos. ¿Cómo se da la reproducción? Bueno, su reproducción hablamos de la langosta. Su apareamiento se produce con un macho y una hembra y esta que lleva los huevos consigo durante máximo un año para luego liberar las larvas en el agua. Los animales pueden desarrollar casi continuamente a través de todo el año, siempre que se mantengan las condiciones requeridas por la especie. Los individuos en hembras que no desovan entran en su fase de crecimiento, mudando su caparazón. Cada hembra podrá producir entre 100 hasta 1000 huevos por desove, dependiendo de su talla y sanidad. En general, los primeros desoves en las jóvenes hembras son de unos pocos huevos si se le compara con los desoves posteriores. La morfología de esta especie o cuerpo está protegido por un esqueleto muy similar al de los cangrejos, que llega a mudar varias veces al año a medida que se envejece. Bueno, esto es lo que podemos hablar acerca de la reproducción de la langosta. En la semana 4 vimos sobre la genética aplicada. El mejoramiento genético. El principal beneficio del mejoramiento genético pasa por la tasa de crecimiento en la reproducción de los costos fijos y los costos de producción, debido a un menor requerimiento para la manutención. En el cambio en la percepción del valor de las especies, también tenemos la más selección de características de producción. También tenemos la genética puede ayudar a tomar decisiones objetivas sobre aspectos cruciales a la hora de iniciar y lograr un cultivo sostenible de las especies. También la genética ofrece no solo la posibilidad de caracterizar adecuadamente el origen de esos lotes, sino también conocer su evolución a lo largo de los procesos productivos. También determinar la naturaleza y el origen de los lotes reproductores usando en la acuicultura es también importante a la hora de iniciar cualquier cultivo. ¿Cuáles son las desventajas de la genética? Entre los riesgos a que se refiere se destacan mutaciones aleatorias que se ocurrieron en la genoma modificada, consecuencias dañinas a las generaciones futuras, extrapolación del procedimiento para fines no terapéuticos e impacto negativo en las percepciones sociales sobre la división de las células somáticas. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar de la genética y en la semana 5 y 6 vimos sobre las instalaciones para el cultivo de crustáceos. Aquí vimos sobre los macruros, anomuros y branquiuros. Los macruros, como bien sabemos, son crustáceos decápodos que se caracterizan por tener el abdomen alargado, con la cola formada por telson y grupos. Se desplazan utilizando sus cuatro últimas partes de patas y que el primero les sirve para aferrarse al alimento. Nadan hacia atrás con rápidos movimientos del abdomen. En los branquiuros tenemos que la palabra branquiuro designa de un grupo de crustáceos decápodos que poseen el abdomen notablemente reducido y degenerado que agrupan a la gran mayoría de las especies de cangrejos marinos, aunque algunas especies son de agua dulce y muchos tienen la capacidad de vivir largos periodos en la tierra. Fuera del agua, entre los branquiuros de agua salada tenemos a la especie de cangrejo azul, el Cainectes sapidus. Bueno, hablaremos sobre el cangrejo azul. Bueno, el cultivo del cangrejo azul, Cainectes sapidus, también conocido como jaiba, es un crustáceo decápodo perteneciente a la familia Portunidae.
que forman parte importante de las pesquerías de varios países de la costa atlántica, especialmente Estados Unidos, el Golfo de México y Brasil. El cultivo del cangrejo azul. Las primeras experiencias de cultivo de cangrejo azul se basaron simplemente en la captura de juveniles mediante nazas, como son las jaulas, o redes en zonas costeras para ser trasladadas a estanques para engorde hasta su talla comercial. A partir del siglo pasado se iniciaron las investigaciones para la producción de masa de larvos o juveniles de la especie a fin de garantizar la sostenibilidad del cultivo. No obstante, para la mayoría de los cangrejos marinos, la producción de larvos juveniles es difícil debido a las numerosas etapas de desarrollo que ocurren durante sus primeros años de vida. En las instalaciones del cultivo y procesamiento de esta especie tenemos que se diseñan corrales con un área de 20 metros cuadrados de 5 por 4 con paredes de 80 centímetros de alto y el techo a una altura de 1.60 metros y de alto con materiales de hoja de palma para evitar su calentamiento ya que este produce altas mortalidades. El piso es construido de cemento con lagunas internas que mantienen el agua a las 24 horas al día. Posteriormente se diseñaron corrales circulares que son los que han dado mejores resultados para la manipulación del cangrejo. En algunas localidades también se utilizan cajas rectangulares de gran y mediano tamaño para el engorde del cangrejo. Los pasos para seguir para el cultivo de la recolección de ejemplares. Los cangrejos son capturados principalmente en la noche ya que tienen hábito nocturno por medio de trampas que son pequeñas cajas con una tapa que se cierra al ser accionada con el animal como el alimento que está en el interior. La necesidad de siempre de esta especie tenemos que la cantidad más adecuada para evitar la hacinamiento y mortalidad es de 10 ejemplares por metro cuadrado. Esto quiere decir que en los corrales se mantienen hasta 200 cangrejos. En la alimentación de esta especie tenemos que el cangrejo por naturaleza es de preferencia frugívoro, por lo que se utilizan productos de la zona como son el coco, piña, plátano maduro, guayaba, entre otros. Esto le da un sabor especial a la carne, especialmente a sus grasas que se encuentran en el interior de su caparazón. En el tiempo de engorde que ejerce esta especie, por lo general a los cangrejos se les mantiene entre 22 a 30 días, tiempo en el cual han cambiado el sabor de su carne y han alcanzado un peso aceptable, en muchos casos doblando su peso inicial. En la mortalidad de enfermedades y desinfección de esta especie tenemos que a supervivencia es alta, ya que al ser capturados con trampas no sufren maltratos, alcanzando mortalidades en el peor de las cosas, el 10%. Se realizan por lo general 2 limpiezas en el día, ya que en las lagunas o recipientes que contienen el agua por su hidratación fácilmente se contaminan con amoníaco, el cual es mortal para esta especie. Por lo general, una vez a la semana se lavan los corrales con una solución o lechada de cal, lo que evita que se produzcan enfermedades por acción de los hongos. En la comercialización de esta especie tiene una gran demanda en el mercado local y mercado nacional, para lo cual se procede a embalar en canastas tejidas con fibra de palma, en donde se colocan de a 8 a 10 ejemplares, alcanzando valores de 10 a 15 US. En la semana 7 y 8 vimos sobre la producción de cría de larvas comerciales de crustáceos. Eh, Esta vez vimos acerca de la especie de Litopenao banamei, que es el camarón patiblanco o langostino banamei en España. Esta es una especie de camarón de la familia Penaeae de la orden de Cápoda, es nativo del oriente del Océano Pacífico, desde el estado Sonora, México, hasta el noroeste del Perú. En su taxonomía de esta especie tenemos que es del reino Animalia, del filo Arthropoda, del subfilo Crustacea, de la clase Malacostraca, de la orden de Cápoda, de la familia Penaeae y del género Litopenao. Su método de cultivo de esta especie es la cría de langostino en ambientes naturales o semi-naturales. Tienen tres fases principales. Es la maduración y reproducción, de sobre y cría desde huevo por larva y el engorde de por larva a tamaño comercial. El engorde de por larva y juveniles obtenidos en la naturaleza.
Esto consiste en capturar pequeños ejemplares que arriban a zonas costeras como lagunas o esteros, llevando a los estanques o brazos de agua de hasta 100 hectáreas de superficie para su engorda. Una forma rudimentaria que todavía se utiliza en Asia consiste en dejar entrar con las mareas las poslarvas o juveniles a estanques previamente fertilizados con abonos orgánicos o inorgánicos para luego cerrar las compuertas. Esta forma de trabajar tiene la ventaja de que junto con los camarones entran otras especies que son predadores o competidores del organismo de cultivo. También tenemos la cría de poslarva a partir de huevos y su posterior engorde. Bueno, para realizar esto es necesario obtener hembras maduras e impregnadas de la naturaleza, lo cual les desovan entre 18 y 48 horas después de su captura. Los huevos así obtenidos se colocan en tanques de diversas formas. Las larvas se alimentan primero con fitoplancton, principalmente diatomeas, y posteriormente en zooplancton, preferentemente estadios nucleares de Artemia salina. Los estadios de polar avanzados pueden ser alimentados con algún alimento preparado y molido. Bueno, una vez alcanzados los estadios de polar, estos son trasladados a pequeños estanques denominados precriaderos o versarios, colocándolos en densidades de hasta 150 animales por metro cuadrado, cuando pesan entre 1 a 3 gramos. Los camarones son transferidos a tanques de engorde de mayores dimensiones, entre 3 y 6 hectáreas, donde quedan hasta alcanzar la talla comercial entre 18 y 25 gramos. El mantenimiento de los estanques en este cultivo es que una vez que colocados los camarones en los estanques y con el fin de mantener el medio en condiciones óptimas, se debe realizar recambios de agua. Estos cambios pueden variar entre 2,5 a 25%, así como las frecuencias que pueden ser diarias o cada 3 a 4 días. Esto será una función de la capacidad del sistema de mantener la calidad de agua. En los precriadores es conveniente no cambiar el agua durante los primeros 15 días, razón por la cual se aconseja el uso de airadores. Y bueno, la frecuencia del cambio de agua dependerá de los siguientes parámetros: de la temperatura del agua, la salinidad, la cantidad de oxígeno disuelto, el pH, la turbidez y la coloración. Bueno, en la semana 9, 10 y 11 vimos sobre la producción de precría y engorde de langostino. Como ya sabemos, el cultivo de Lithopedia banamei es la especie de la que estamos hablando, y esta especie es una especie de crustáceo de capo de la familia Panidae, como ya lo venimos diciendo. Esta especie se caracteriza por las aguas con fondos lodosos entre 5 a 72 metros de profundidad. Los adultos se encuentran en ambientes netamente marinos, mientras que las crías y levantes se desarrollan en los estuarios y lagunas salobres. Bueno, en el cultivo, esta actividad puede encararse de diversas maneras de acuerdo con el nivel de inversión que se quieran realizar y el conocimiento que se tenga de la especie a cultivar en cuanto a su biología, ecología, migraciones, hábitos, etc. Es posible completar el ciclo en cautividad, traer hembras ovados del mar y criar las larvas y realizar engorde hasta su talla comercial. Capturar también las larvas y juveniles que se acercan a las costas y engordarlas. Bueno, el cultivo del langostino pasa por dos etapas. El preengorde y el engorde. Todo comienza con la detección de la larva que puede prevenir los medios silvestres o laboratorios. Y aparte de su resistencia a las enfermedades de las larvas silvestres han tenido una supervivencia del 70%, mientras que la del laboratorio es de 30% en los estanques de crianza. Los barberos recolectan las larvas de octubre y abril y existen aproximadamente 6.000 larvarios dispersos en los 130 kilómetros del litoral de Tumbes. El cultivo de langostinos pueden hacerse en un sistema extensivo, en un sistema semi-intensivo o en un intensivo. El cultivo extensivo, la vigilancia es siempre de 2 a 6 palabras por metro cuadrado y no se requieren de alimento balanceado. En el semi-intensivo, siempre de 7 a 25 palabras por metro cuadrado, y en el sistema intensivo siempre de más de 26 palabras por metro cuadrado, y se utilizan pozas pequeñas donde se tienen un riguroso control de enfermedades, oxígeno, la calidad de agua y del ambiente. También podemos decir que los estanques se acondicionan fertilizando el agua para que sea rico en fitoplancton como alimento.
Se hace esto 3 a 4 semanas antes de la siembra de los langostinos y consiste en la actividad de secado, lavado, llenado y fertilizado de los estanques. La fertilización se hace con una altura de agua de 30 a 40 centímetros aproximadamente. En engorde se aplican 20 kilogramos de nitrato, 10 de sulfato triple y 6 de silcanato por hectárea. En el preengorde la dosis doble se hace en 2 días por medio y se hace cada 15 días. El secado de los estanques se hace 2 días después de cada cosecha y una semana en la etapa de preengorde. Si es necesario, se hacen surcos para drenar los charcos. Si en el fondo hay acumulación de materia orgánica, se hace un encalado. Antes de hacer el llenado de los estanques, se le pone una malla para evitar depredadores. El lavado y llenado de los estanques se hace teniendo en cuenta la marea alta. Para hacer el bombeo de agua desde el mar, los estanques pueden tener una profundidad de 1 metro y se llena 1/3 de su altura. Bueno, fue todo lo que podemos hablar sobre el langostino y su engorde y preengorde. Y ahora pasamos a la semana 12. En lo que hablamos fue del tema de las técnicas de muestreo del manejo de cultivo de crustáceos. Bueno, en los parámetros físicos, químicos y biológicos, podemos decir que el manejo apropiado de la calidad de agua de un estanque juega un papel significativo para el éxito de las operaciones acuícolas. Cada parámetro de la calidad del agua por sí solo puede afectar de manera directa la salud del animal. Las exposiciones de camarones y peces a nivel impropios de oxígeno disuelto, amoníaco, nitritos o sulfuro de hidrógeno lleva a estrés y enfermedades. Sin embargo, en el ambiente complejo y dinámico de los estanques de acuicultura, los parámetros de calidad del agua también se influencian entre ellos. Los parámetros para el cultivo de langostino son la temperatura en un rango de 18 a 34 grados centígrados, el oxígeno disuelto de 3 miligramos por litro, un pH de 7 y a 8.5, un amonio de 0.1 a 0.3 miligramos por litro. Y bueno, en la temperatura podemos saber que la temperatura es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo que influye en el retrato o aceleración de la actividad biológica, la absorción del oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los procesos de mezcla, floculaciones, sedimentación y filtración. En la salinidad representa la concentración total de los iones orgánicos disueltos o sales en el agua. Esto juega un rol significativo para el crecimiento del organismo, del cultivo a través de las hormorregulaciones de minerales del cuerpo del agua circundante. En el pH se define como logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Cuando el pH es inferior a 7, el agua es ácida, y cuando el pH es superior a 7, el agua es básica. En la escala de pH es de 0 a 14, mientras más lejano esté el pH de 7, el agua es más ácida o más básica. En el oxígeno disuelto es la variable más crítica para la calidad del agua en un estanque. Los granjeros deben entender muy bien que el factor afecta la concentración de oxígeno disuelto en el agua y cómo influye una baja concentración de oxígeno disuelto en el camarón. La solubilidad del oxígeno en el agua depende de la temperatura. A mayor temperatura, menos oxígeno se disuelve. Por otra parte, si el agua está contaminada, tiene muchos microorganismos, materia orgánica alta, el oxígeno disuelto tiende a disminuir. En la semana 13 vimos sobre las técnicas de alimentación en el cultivo de crustáceos. En la alimentación y el cultivo de langostino tenemos que la alimentación es uno de los factores del cultivo de gran importancia, y para el langostino, que es omnívoro, es decir, que se come alimentos de procedencia tanto vegetal como animal, se ha diseñado diferentes dietas y fórmulas de alimentos balanceados que permiten tener cubiertas sus necesidades alimenticias. El insumo de alimentos balanceados es el más relevante, si consideramos que de ello dependerá el crecimiento de los peces, por lo que su calidad y perseverancia en condiciones adecuadas serán determinadas al suministro de tiempo y cantidad por los proveedores.
El alimento suministrado a esta especie, el suministro total de alimentos se determina con su base en un tipo de marca y en cantidad y peso de individuos que se están manejando en el estanque. También se debe tomar en cuenta el tamaño de los estanques y los factores físico-químicos como el oxígeno disuelto, pH, temperatura y turbidez. Generalmente la dieta se reparte en dos raciones, una por la mañana a las 5 a 6 a.m. y otra por la tarde a las 5 o 6 p.m. para evitar pérdidas por efecto de la disolución de pele y que el langostino los aproveche. Tiene por conversión alimenticia o eficiencia del alimento la relación que presentan entre la cantidad de alimento proporcionada contra el peso de los animales que se cultivan, y en el cultivo extensivo se ha llegado a obtener relaciones de 1 a 1,5, es decir, producir una libra de langostino se emplea 1,5 libras de alimento balanceado y peletizado. Además, también se agregan al estanque abonos que pueden ser inorgánicos, como los que contienen fosfato y nitratos y orgánicos. Estos abonos permiten en el estanque que se establezcan las cadenas alimenticias. También esta semana hablamos de la retroalimentación acústica, donde nos dice que en la actualidad muchas granjas de camarones en todo el mundo todavía dependen del trabajo humano para alimentar a los camarones. Por lo tanto, aumentar el número de comidas a menudo resulta en mayores costos de mano de obra. Además, los camarones peineos se alimentan naturalmente por la noche, lo que podría complicar aún más el manejo logístico. La utilización de alimentadores automáticos es una solución para aumentar el número de comidas sin comprender los costos laborales. Los alimentadores temporizadores han sido utilizados por la industria del camarón durante más de una década, pero aún más reciente se desarrolló y se comercializó la tecnología de retroalimentación acústica. Este es un tipo de sistema de alimentación a demanda que integra la actividad acústica de grabación de camarones en vivo como el factor para determinar cuánto alimentar. Bueno, en la semana 14 vimos acerca de la metodología de la calidad del producto para exportar crustáceos. En la exportación de crustáceos, nos podemos decir que la exportación de crustáceos debe pasar por sus respectivas etapas para poder ser exportada y comercializada a nivel nacional e internacional. También el langostino es una especie que pasa por diversos procesos hasta su congelamiento para ser transportado y exportado a otros países, pues este recurso debe estar en perfectas condiciones para ello. Así como la especie pasa por diferentes procesos para ser exportada, también pasa por la revisión de un personal calificado para evitar que se exporte en condiciones no aceptables. Bueno, eso es todo mi aprendizaje que he obtenido de toda esta semana. También hago la presentación de algunas maquetas que vine realizando. La primera es una maqueta, tenemos una maqueta del engorde del langostino en estanque. También tenemos los materiales para medir los parámetros, que tenemos un medidor de oxígeno y el disco Seche. En las siguientes maquetas tenemos el sistema de recirculación de agua, el sistema RAS. Y en otra maqueta tenemos un corral o tanque de cultivo de cangrejos, donde podemos ver también un almacén, donde se guarda el recurso como la comida u otras cosas. Bueno, ha sido toda la presentación de mi exposición en general. Muchas gracias.